El viernes pasado, Yamandu Orsi viajó a Brasil para reunirse con el presidente de ese país, Luis Inácio Lula da Silva. Ese gesto estuvo cargado de simbolismo porque fue la primera movida internacional del mandatario electo tan solo 4 días después de su triunfo en el balotaje. Al final del encuentro, en conferencia de prensa en el Palacio del Planalto, Orsi hizo su propio resumen del intercambio. Por supuesto, hay una relación muy estrecha de afinidad entre mi partido político y el propio Lula da Silva. Por lo tanto, en esta conversación entre amigos, lo fundamental fue analizar la perspectiva que como estados y como región tenemos en un mundo tan convulsionado. Orsi agregó que habían repasado la situación del Mercosur y su futuro, y en cuanto a la relación Brasil-Uruguay, informó que acordaron reactivar un grupo de alto nivel que existe entre los dos estados para dar seguimiento a los asuntos bilaterales. Las muestras de cercanía con el gobierno brasileño no quedaron ahí, continúan en estos días. Justamente en las próximas horas está previsto un almuerzo en la chacra de José Mujica en Rincón del Cerro, en el que van a participar Orsi, Lula. No queda claro si también estará en esa misma oportunidad el presidente colombiano Gustavo Petro, pero por otro lado, Lula y Orsi van a coincidir en la cumbre de mandatarios del Mercosur mañana viernes, a donde el exintendente de Canelones concurre invitado por el presidente actual, Luis Lacalle Pou. Bueno, ¿qué implica esta cercanía con Brasil? ¿Qué papel jugará el gobierno de Lula en la política exterior del próximo gobierno? ¿Cuál será la postura de Uruguay en el Mercosur en torno a las demandas por una mayor apertura comercial? De esos y otros temas vamos a profundizar en los próximos minutos, y para eso estamos con Álvaro Padrón, asesor de Yamandu Orsi en asuntos internacionales. Álvaro, buenos días, gracias por acompañarnos de nuevo. No, al contrario, gracias por la invitación, un enorme gusto estar acá. En primer lugar, una aclaración a propósito de su lugar en el equipo del presidente electo. En estos días lo hemos mencionado, como yo lo presenté recién, asesor en asuntos internacionales. ¿Cuántos años hace que trabaja con Orsi en esta materia? Bueno, es buena la pregunta porque había un profesor inglés que decía, para saber dónde una persona está parada hay que saber dónde está sentada. O sea, desde qué lugar se habla. Y a mí me importa aclararlo porque puede sorprender, ¿no? En realidad el hecho de haber participado en este viaje a mucha gente le llamó la atención porque estábamos también con personas con roles ya definidos, secretario de Presidencia y ministro de Economía. En mi caso, la sorpresa no es tal porque yo hace mucho tiempo que asesoro en temas internacionales a Yamandu Orsi, más de 4 años, y fui responsable de un equipo técnico que preparó elementos para la campaña en materia programática. Eso duró más de un año, o sea que esa cercanía ya existía. Lo que cambió en realidad es que ahora Orsi es presidente. Entonces creo que ahí es donde se ubica de alguna manera la novedad. Y me parece que lo que vale la pena, y seguro que en la entrevista lo vamos a poder ir profundizando, es el hecho de que el presidente haya decidido desarrollar diplomacia presidencial, es decir, tomar la política internacional como una tarea propia, liderar de alguna manera la referencia de la política internacional. No es nuevo en Uruguay, pero creo que eso sí importa analizar porque nos puede permitir vislumbrar qué se espera, y en ese lugar es donde necesitamos conformar un equipo que asesore de información, genere iniciativas. Entonces, lo importante es la decisión del presidente electo de hacer de la política internacional una prioridad. Entonces, a ver, dos aclaraciones antes de seguir. El hecho de que usted viajara a Brasilia con Orsi, pero además con el futuro ministro de Economía y el futuro secretario de la Presidencia, llevó a la especulación de que usted podría ser el nuevo canciller, el futuro canciller. Por lo que estaba diciendo recién, la respuesta es no. No, absolutamente no. Son dos cosas distintas. Estamos en el proceso de discusión de los roles de distintas, sobre todo de los sectores, ¿no? Sí. Es una relación entre personas, sectores, equilibrios, lo que ha aplicado Orsi más de una vez, también Sánchez con respecto a los criterios. Lo que aquí está definido es que el presidente quiere tener un protagonismo, un liderazgo en la política internacional, ubica la política internacional a ese nivel y necesita, por lo tanto, la capacidad de
buenos insumos, enfoques, iniciativas, vínculos, y esa también es una explicación de este primer viaje y de mi participación, los vínculos con Brasil. Entonces, ese menú de opciones y de herramientas tiene que estar a disposición de la presidencia en la medida que el presidente hace esta opción de prioridad, y esa es la explicación. Entonces es complementario, porque además quizá vale la pena después discutir un poquito más, ¿no? ¿Qué tipo de política internacional es necesaria en esta época y este gobierno opta por hacer? Que es una política internacional mucho más transversal al Estado, que no depende solamente de una unidad, en este caso como la Cancillería, que tiene un rol específico, tradicional, pero que no alcanza para que todo el Estado potencie su presencia en el plano internacional. Entonces, es una interpretación del tipo de política internacional que hoy se desarrolla en el mundo y que un país como el nuestro debe desarrollar. Y en ese esquema, entonces, lo que usted va a hacer es asesor del presidente de la República en asuntos internacionales. Ese es un poco el formato, que además tiene, digamos, similitudes en otros países. Se parece al de Brasil, ¿no? Por ejemplo. Lula tiene en este momento a Celso Amorín como asesor especial del presidente de la República para la agenda internacional del gobierno. Por eso, es el desarrollo de la diplomacia presidencial. En realidad, esa es la decisión. Luego, lo que corresponde es armar equipos para eso. Bien, así que usted va a trabajar junto al presidente en la torre ejecutiva, digamos. Esa es la idea. Bien, y vayamos a la definición principal, la de que el presidente de la República conducirá la diplomacia. Habrá diplomacia presidencial. Lo mencionó, no es un invento, existe en otros países, ha existido en Uruguay también. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué se va por ese lado? La primera ventaja es la señal de darle a la política internacional esa potencia. Y por lo tanto de transformar al presidente en interlocutor. Eso, en un momento tan raro del mundo, en esta misma mesa se trabaja muchísimo el análisis de la política internacional, ustedes lo hacen muy bien, y hay una descripción de un mundo en donde se están rompiendo las reglas. En realidad lo que está pasando en el mundo es una transición, la construcción de un nuevo orden mundial, y cuando eso ocurre se desarma el orden anterior y básicamente lo que se rompe son las reglas, los criterios con los que se estaban funcionando, y de alguna manera uno percibe la ineficacia de las instituciones y de los órganos que le daban conducción a ese orden anterior. Cuando eso ocurre hay que estar muy atentos, hay que tratar de intervenir en esa nueva construcción, y ahí depende muchísimo los liderazgos. O sea, al romperse esas formas tradicionales, también las formas tradicionales con las que se representan los estados entran de alguna manera en crisis. No estoy diciendo con esto que desaparezca nada, estoy diciendo que hay que aportar nuevos enfoques y sobre todo nuevas formas para tratar de intervenir en ese nuevo orden internacional. Y para eso son muy importantes los liderazgos. Observen en este momento, la mayoría de las cosas que ocurren en el mundo tienen que ver con reuniones entre líderes más que en funcionamiento de organismos. Y por lo tanto, si eso es así, nosotros tenemos que también ponernos a tono y poner a nuestros liderazgos en juego. Y aquí yo considero sinceramente que hay una ventaja. Hoy temprano ustedes repasaban todo lo que va a pasar en Montevideo en las próximas horas. Es una cuestión de 2 días que se transforman como un embudo de hechos, de visitas, de temas, de decisiones, de tensiones, y todo está muy relacionado a nombres. Vamos a estar permanentemente refiriéndonos a personas que van a hacer, que van a decir, que pueden plantear. Eso es este momento que se está viviendo a nivel internacional, por eso vivimos hablando de personas. Por supuesto, es el presidente de Estados, va a ser el presidente de Estados Unidos, pero hablamos de Trump, hablamos de Putin, hablamos de Netanyahu, hablamos de Lula, hablamos de Bolsonaro, hablamos de Milei. Entonces, en ese ambiente tenemos que poner nuestras fichas, y nuestras fichas son las que son los liderazgos, por un lado, legitimados por las urnas, el presidente actual y el presidente electo. Es muy importante lo que va a pasar hoy y mañana, mostrando esa imagen típica uruguaya de concertación, de diálogo, de continuidad y cambio, pero al mismo tiempo con una tranquilidad y una estabilidad, de tener a un patrimonio enorme en el plano internacional como es un expresidente como Mujica o como Sanguinetti, de tener a un Enrique Iglesias que se transformó en un ciudadano del mundo y construyó cosas increíbles en relación a la proporción, al tamaño, al peso de Uruguay. Entonces,
Ese valor lo tenemos, y es muy difícil, eso no se compra en la farmacia, eso no tiene que ver con el PBI, o con el crecimiento económico, o con el poder militar. Es lo que se llama el soft power, el poder, digamos, blando, que se construye con cultura, con tiempo, con cultura política, con democracia, con la calidad de la democracia. Petro fue una de las cosas que más dijo ayer en las conversaciones con Lacalle y con Orsi. Esto en mi país no ocurre. Uruguay da envidia. Está ahora de moda en los programas, sobre todo argentinos, que se saturen con esa prolijidad uruguaya, ¿no? Es hasta muy gracioso verlos, pero eso hoy tiene que ponerse en valor. Y lo mejor que puede pasar es que sea el presidente el primero en decir: yo voy a hacerme cargo de esto y voy a intentar que esa ventaja que tenemos en Uruguay nos haga, digamos, nos permita lo que no nos permite el tamaño, que es ser más influyentes en un mundo que está cambiando. Me queda la duda entonces de, en un esquema como ese, de diplomacia presidencial, ¿qué tipo de canciller se requiere, no? Bueno, un canciller capaz de entender estas cosas y de complementar el aparato estratégico que tiene la Cancillería y el rol que tiene en un momento de cambio. Yo creo que tenemos que discutir una nueva política internacional en Uruguay, que es de contenido y de forma. Y en este caso la forma es tan importante como el contenido, porque la forma va a ser la que nos permita la eficacia. Estamos con un problema de eficacia en la política internacional, porque seguimos creyendo que funciona la política internacional de una manera. Es más, seguimos llamándole relaciones exteriores, cuando en realidad cada día más las cosas que pasan en el mundo influyen en la política nacional. Casi es imposible pensar nada en Uruguay que no tenga algún punto de contacto con la política internacional y condicione la política pública nacional. Creo que a esta altura todos nos dimos cuenta de lo que pasó con la pandemia. Algo que creíamos que empezó más lejos que China, no hay nada, que lo veíamos como si fuera algo ajeno, y un día se nos metió en nuestras casas, en las escuelas, en el trabajo, y nos cambió la vida. Y nos dimos cuenta que ese mundo que a veces sentimos tan ajeno es también nuestro mundo. Y puedo seguir, ¿no? Porque el colmo de este concepto lo tiene el nombre de un ministerio que se llama Ministerio del Interior. Uruguay se organizó originalmente con dos grandes ministerios, el de Asuntos Internos y el de Asuntos Externos. Después fuimos entendiendo que el Ministerio del Interior era solo el tema de seguridad, pero originalmente tiene un concepto de atender todos los asuntos internos. Y después otro ministerio de asuntos externos. Eso es lo que ya no funciona más. Separar lo externo del interno. Entonces nosotros necesitamos repensar la forma en que la política internacional influye en nuestra capacidad de gobernar los destinos internos, pero también la oportunidad que tenemos de que haciendo política internacional estemos construyendo algo que también nos obliga a pensar y actuar, que es la casa común, que es el planeta, que ya, porque mencioné lo de la seguridad y lo del Ministerio Interior, y si alguien no entiende que hoy la seguridad tiene que ver con lo transnacional, tiene que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico, y no lo vamos a resolver localmente atendiendo a algunos delincuentes. Bueno, me faltaba la tercer pata, que es el cambio climático, que también lo creíamos lejano hasta que un día abrimos la canilla y empezó a salir agua salada, por decir un episodio puntual. Entonces, ese combo de mundo que se nos metió adentro de la vida cotidiana, lo deberíamos interpretar como una nueva etapa, un nuevo desafío que nos limita las decisiones y nos condiciona las decisiones al interior de Uruguay, pero que también nos obliga a ser parte del debate de hacia dónde va ese barco en el que estamos todos. Seguimos en diálogo esta mañana en Perspectiva con Álvaro Padrón, que ha venido asesorando a Yamandú Orsi en asuntos internacionales y que en el futuro gobierno será algo muy parecido, ¿no? Asesor del presidente de la República en política internacional. Sí, es un poco la idea de en el desempeño de la diplomacia presidencial. Ahí está. Vayamos a las novedades de estos días. Y para eso, a su vez, vuelvo 10 años atrás. En 2014, cuando José Mujica era presidente, dijo que Uruguay debía viajar en el estribo de Brasil. La semana pasada, usted declaró en el semanario Búsqueda que hoy es necesario reformular aquella idea para pensar en cómo acompañar el liderazgo de Brasil. Y agregó que el primer encuentro con Lula era para sentar las bases para un nuevo periodo del necesario vínculo estratégico.
¿Qué quiere decir eso de acompañar el liderazgo de Brasil? Es un tema muy discutido en Uruguay, ¿no? Sobre todo con esa frase, ese estilo que tiene Mujica de graficar de manera muy, muy concreta algunas ideas, ¿no? Entre otras cosas, porque los estribos ya no existen más en los autos, yo creo que queda solo el Fusca con un estribo. Entonces, esa imagen hay que ayornarla, ponerla en sintonía hoy. Aprovecho para decir que no es Lula viene de tarde. No va a ser un almuerzo conjunto, sino que van a ser dos momentos distintos. Al mediodía va a estar Petro entregándole un premio a Mujica y vuelve a demostrarse entonces ese patrimonio que tenemos en Uruguay y los liderazgos, y va a ser más hacia la tarde el encuentro con Lula. Sí. Esa agenda ha tenido cambios, ¿no? Sí. Mujica, en ese momento, lo que planteaba era, en síntesis, que Uruguay tenía al lado un peso pesado. Y por lo tanto, para esa necesidad que tenemos de existir en el mundo, lo que tenemos que tener es una estrategia de alianzas. El concepto es clave. Y la pregunta sigue vigente. ¿Qué tipo de alianzas tiene que construir Uruguay para defender sus intereses y para influir en ese nuevo orden internacional? Entonces la idea del estribo era la síntesis de pensar con quién hay que hacer la alianza fundamental. Eso sigue absolutamente vigente. La idea de una sintonía, de un acompañamiento, es más elaborada en la necesidad de que hay que también entender cuál es el Brasil actual, que no es el mismo de aquel momento. En el medio pasó un Bolsonaro, cambió la estructura productiva de Brasil, es un Brasil mucho menos industrial y más parecidos a nosotros en cuanto a su énfasis en materias primas. Lo hablamos en esta mesa, recuerdo, una ecuación de una ruptura de poder que tenía componentes muy poderosos porque Brasil molestaba en el mundo, y por lo tanto lo que hubo fue una estrategia de adentro y de afuera de Brasil para limitar la capacidad de influir en ese reordenamiento internacional, y se logró. Por eso la consigna, otro que sabe hacer consignas simples pero muy potentes es Lula, decía: Brasil volvió al mundo el día que triunfó en las elecciones. Ese día estábamos con Mujica y con Orsi en el búnker de Lula la noche del domingo que ganó las elecciones. Y la frase que recorría a las personas que estábamos allí era: Brasil volvió al mundo, y ocurrió. Brasil volvió al mundo, pero volvió con un gobierno de Lula distinto al de con un Brasil antes. Distinto. Un Brasil distinto, pero un presidente Lula, a su vez, representante de una coalición de partidos, ¿no? Sí. No era el Lula PT, no era el Lula básicamente volcado o apoyado en el PT. Era un presidente apoyado por una coalición de partidos con un eje fuerte por el lado del centro y hasta la derecha, ¿no? Sí, su vicepresidente actual, que estaba en la reunión de los otros días. Me parece muy importante decir esto, porque uno puede ir directamente a pensar qué se discutió ahí. También es muy importante quiénes estaban sentados. Y que estuviera el vicepresidente con estas características que acabas de describir, que representa al centro de la política brasileña, que fue competidor directo de Lula y casi le gana una elección, la segunda vez que Lula es presidente. Por lo tanto, es un peso pesado de la política brasileña. Alckmin. ¿Qué representa eso? Esa transformación que yo estoy diciendo que ocurrió después del golpe. Fue necesaria una coalición democrática y que Lula convocara al conjunto del sistema político democrático para triunfar en una elección que ganó por apenas un punto frente a Bolsonaro. Y si no observamos ese tipo de cosas, no entendemos la profundidad de los cambios, no entendemos lo que está pasando en Estados Unidos y cómo volvió Trump, no entendemos el discurso de Milei ayer en Argentina, en esa cumbre de ultraderecha. Es decir, está pasando algo grande en geopolítica, en economía y en la política pura y dura y la representación en las sociedades. Entonces, lo de Brasil fue un experimento brutal y hoy estamos teniendo una nueva etapa. Y nosotros tenemos que entender las claves de Brasil para hacer esa definición del acompañamiento. ¿Qué vamos a acompañar? Hubo otra frase suya de la semana pasada: Brasil es nuestra China. Sí, porque en realidad el deslumbramiento sobre China es enorme, ¿no? Lo tenemos, yo diría, todos los países, ya no solo los de América Latina, que ya es muy claro porque además se transformó en casi todos los casos en el principal socio comercial. La diferencia es que nosotros no vivimos al lado de China. Y por lo tanto hay una dimensión de la política internacional que no se agota en el comercio.
Por suerte no somos un almacén, y no estoy haciendo un juicio de valor sobre las almacenes que son muy importantes, pero no somos solamente una cuenta de qué compramos y qué vendemos. Necesitamos tener una mirada mucho más larga. Solo por economía ya tendría que preocuparnos la infraestructura, la logística, el turismo, la dinámica que se genera al ser vecinos. Eso es un plus gigantesco en materia de política internacional. No se puede comparar, por más importante que sea, un país que está lejísimos de un país que está al lado. Entonces, ¿por qué digo que Brasil es nuestra China? Porque esa brutal economía, mercado que todo el mundo quiere, que es China, nosotros lo tenemos al lado, a nuestra escala. Y por lo tanto, deberíamos ser inteligentes para pensar todo lo que hay potencialmente allí. Esa afirmación suya provocó controversia, ¿no? Sí. Hubo varias reacciones. Incluso el propio canciller Omar Paganini habló al respecto, pero cito otras respuestas. Ignacio Bartesagui, experto en relaciones internacionales, escribió: un error conceptual y diplomático de dimensión. Brasil no es China para Uruguay. La desorientación es total, pero claro, después no asumen lo obvio, que es que vamos hacia un alineamiento automático con Lula. Otra, Aldo Lema, el economista Aldo Lema: más allá de afinidades ideológicas, más allá de que se estime así, es efectivamente un gran error para Uruguay explicitar Brasil es nuestra China. Lo que pasa es que yo creo que hay un problema de interpretación. La verdad que me sorprendió bastante la dureza de las interpretaciones, porque primero son equivocadas, no hay alineamiento. No hay alineamiento. Por supuesto que lo que hay es sintonía y confianza política, lo cual es una gran ventaja, ¿eh? Es una gran ventaja. Los que saben de política internacional saben que las relaciones, las afinidades, no las afinidades ideológicas, la capacidad de dialogar en este momento, por lo que dije antes, de la importancia que tiene hoy tener vía directa, teléfono, capacidad de conversar, con un peso pesado. Porque todo lo que podemos hacer con Brasil difícilmente lo hagamos con China. China nos invita a una reunión del G20, cuando preside el G20, o cuando preside los BRICS. Sin embargo, Brasil nos invitó a todos los países del Mercosur, no importa el perfil ideológico. El primero que estaba sentado en el G20 en Río hace 2 semanas era el presidente de Paraguay, que entendió muy bien eso. Ahí usted implícitamente está aludiendo a que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no asistió. Sí. ¿Estaba la invitación? Estaba la invitación. Optó por no ir. Optó por no ir. Y eso es un error, porque Uruguay estuvo el canciller, pero estuvo sentado en las mesas de negociación técnica, no estuvo en los diálogos políticos, entre otras cosas, donde se estaba discutiendo lo que va a pasar mañana aquí en Montevideo, que es el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, la oportunidad de estar en determinados momentos solo es posible para Uruguay acompañando, por eso la palabra es acompañar, a los que tienen intereses junto con nosotros. Y aquí lo que hay que entender es que o construimos un interés común en la región, o nuestro interés no se salva. Porque nadie se salva solo. Cuando usted habla de la región, no habla solo de Mercosur, entiendo, ¿no? ¿Habla de qué? ¿De América Latina? Yo hablaría de América del Sur. América del Sur. Creo que América Latina ya es muy difícil de ubicar en una categoría homogénea. Pero América del Sur sí. América del Sur, sin duda, sin duda. Es necesario repensar, y también ahí hay un liderazgo a construir. ¿Qué queda después de la UNASUR? Ese nombre ya no puede funcionar porque nos genera inmediatamente divisiones. Pero hay que pensar en una estrategia común en América del Sur que tenga condiciones de ser viable, que deje la retórica, y aquí no tengo problema en decir que también fue un error la concepción que se desarrolló durante los 15 años de el ciclo progresista. Los gobiernos de Frente Amplio, ¿cuál fue el error en ese sentido? El hablar mucho y hacer poco. El hablar permanentemente de la integración, pero finalmente construirla poco. Entonces, tuvimos una etapa de mucha retórica, de mucha poesía, de mucha historia, de muchos deseos, casi diría voluntarista, pero de muy pocos resultados. Luego tuvimos una etapa casi de no estrategia, de no reuniones. 9 años sin que se reunieran los presidentes de América del Sur. Eso se superó hace 1 año y medio en una reunión en Brasilia que se llamó El Retiro, que fue una reflexión donde todos los presidentes de la región, no importaba su línea ideológica, estuvieron presentes y desarrollaron la idea del consenso de Brasilia con una hoja de ruta. Ese tipo de cosas hay que hacer. Para eso tenemos que acompañar un liderazgo en la región. No es alineamiento, es
coincidir con una estrategia y decir luego qué parte de esa estrategia nos sirve y qué queremos hacer con relación a esa estrategia. Bueno, para completar esta parte de la entrevista le pregunto eso, ¿no? Acompañar, entre comillas, el liderazgo de Brasil, ¿qué le permitiría a Uruguay? Lo mismo que ocurrió en esa reunión. ¿Qué puertas le abriría a Uruguay? Voy a poner el ejemplo de la reunión. En la reunión hubo una oportunidad, en primer lugar, de repasar la agenda pendiente. Ahora, el G20. La que tuvimos en Brasilia, la visita del presidente electo Orsi. La propia visita. Claro, porque esa es la demostración del acompañamiento, es la conversación bilateral primero. Porque es donde uno acuerda qué va a hacer y qué precisa. A mí me importa mucho señalar esto porque, repito, creo que hay que sacar rápido ese clima que veo se generó con los comentarios, ¿no? Y con las interpretaciones. En primer lugar, el resultado de la conversación, de la primera conversación entre Lacalle Pou, presidente actual, y el presidente electo Yamandu Orsi, tuvo este tema, porque fue la invitación del presidente actual al presidente electo a participar de la cumbre del Mercosur que se va a hacer mañana, que es una señal muy importante para esto que yo estoy diciendo, sí, de dar la imagen de qué tipo de país es Uruguay y cómo funciona. Pero Orsi le dijo, voy a visitar a Lula, y ahí Lacalle le dijo, te pido que insistas en los temas que están sobre la mesa en la agenda bilateral. Cuando fuimos, lo primero que hicimos en Brasilia fue visitar la embajada de Uruguay en Brasil, reunirnos con el embajador Guillermo Valles y ponernos al día de cuál era el estado de las negociaciones. Por lo tanto, la primera aplicación de la sintonía es defender los intereses del país. Es poder desarrollar y darle continuidad a las cosas que están bien hechas, porque acá la idea de refundar ya está desgastada, esa idea de que cada 5 años repensamos el país es un disparate. En política internacional eso es fatal, Ahora, no discutir las cosas que no salieron o las que se hicieron mal también es un gran error. Entonces, continuidad y reforzamiento de lo que era el trabajo hecho y la imagen de que había de parte de un nuevo gobierno, en principio más amigo, lo dijo explícitamente Lula, lo dijo públicamente, estoy feliz. ¿Por qué voy a poner en palabra de Lula otra cosa? Está dicho por el presidente brasilero. Estoy feliz del resultado en Uruguay, siento que va a ayudar a construir una profundización de la integración y la unidad, y particularmente la relación entre los dos países. Bueno, perfecto, que se resuelvan las cosas que están pendientes. Y ampliemos para otras posibles, sigo en el plano bilateral, y por eso la importancia de la recreación de un órgano, de un ámbito que ya existió y que lo disolvió Bolsonaro, que es un grupo de alto nivel en donde se discuten los problemas, que son muchísimos, y las oportunidades entre los dos países. Ese grupo quedó congelado durante el gobierno Bolsonaro. Ahora, el gobierno Lula ya lleva 2 años. ¿No se reactivó tampoco? No se insistió en ese punto. Se planteó en la visita que hizo Lula a Uruguay, pero luego no hubo ninguna iniciativa para que se echara a andar. Y yo creo que el problema es qué agenda le ponemos. Si es una agenda solo para plantear las cuestiones puramente bilaterales de este estilo, como las 3 que estamos negociando en este momento, que hay que hacerlo, sería insuficiente. Necesitamos que en ese espacio se desarrolle más potentemente esta idea del acompañamiento, y que ahí sí se explicite qué espera Uruguay de ese acompañamiento. Por ejemplo, en qué medida Uruguay necesita, y luego eso se refleja en el Mercosur, cierta mayor flexibilidad en la medida que vea que sus intereses son limitados por la política conjunta del bloque. La famosa discusión sobre la flexibilización, o dicho de otra manera, habilitar negociaciones de Uruguay fuera del bloque sin acuerdo dentro del bloque. Eso ya tiene antecedentes. Lo que pasa es que hay que hablar menos y hacer más. Sí, eso pasó con México. Bueno, claro. En el Mercosur tiene antecedentes cuando se firmó, cuando Uruguay firmó Emiliano, un tratado de libre comercio tiene con México. Antecedentes de éxito, no solo de polémica, porque lo hemos transformado en un tema sistemático de polémica, como si fuera blanco y negro, cuando en realidad, cuando se hace con inteligencia y con menos escándalo, hablando menos y haciendo más, se hizo viable. ¿Saben lo que es para Brasil, México? Un competidor directo, porque uno habla de América Latina como una categoría de unidad, ¿no? De unidad. Por eso dije que no me animo a llegar a ubicar a América Latina como el sujeto al
al que darle la mayor prioridad en esta etapa. México tiene una relación ya a esta altura casi indisoluble con el resto de América del Norte, particularmente con Estados Unidos y Canadá, a partir de su relación comercial, económica, y yo diría en casi todos los sentidos. Y es un competidor directo en geopolítica con Brasil. Haber hecho un acuerdo Uruguay-México no era algo desapercibido, no fue una distracción. Fue un proceso muy complejo de negociación al interior del bloque y particularmente con Brasil. Bueno, entonces antecedentes existen. Y usted dice que ese tipo de asuntos que tienen que ver con el funcionamiento del Mercosur pueden formar parte, deberían tratarse en la Comisión de Alto Nivel Uruguay-Brasil. Yo lo que digo es que la política exterior uruguaya va a tener círculos concéntricos. La primera es la bilateral, con dos países, Argentina y Brasil. Y en esto es tan importante Argentina como Brasil. Y las gestualidades van a estar presentes. Entonces, primer círculo de una política internacional de un país como el nuestro, los vecinos, la bilateralidad. Segundo círculo, la región, que hoy se llama Mercosur. Tercer círculo, y creo que hasta ahí llega la capacidad de Uruguay, es la lógica más amplia que estoy ubicando en Sudamérica, para ponerle siempre un paraguas final, que es la política internacional en el sentido de los organismos internacionales, en donde Uruguay también tiene que opinar, Naciones Unidas, los distintos espacios donde Uruguay tiene una responsabilidad, un rol, y la forma de acompañar a la región a partir de espacios donde no vamos a estar sentados, sino es como región. Entonces, en esa lógica de círculos concéntricos, siempre está presente Brasil. Si ustedes observan, en cualquiera de estos puntos que yo digo, está presente Brasil. Y por lo tanto, no entender que desde ese lugar se radica la importancia de Brasil, y ahí aparece, se puede decir que está simplificado. Todos sabemos que los titulares en los medios tienen ese problema, ¿no? Pueden ser impactantes, pero simplifican. Uruguay, nuestra China. Yo lo sigo defendiendo, porque creo que de alguna manera demuestra que lo que tenemos que hacer es poner allí el centro de nuestra estrategia a la hora de querer ser influyentes y defender nuestros intereses. Una aclaración antes de seguir. El Tratado de Libre Comercio México-Uruguay se firmó en noviembre de 2003. Eso fue en el gobierno del doctor Jorge Valle, y entró en vigor el 15 de julio de 2004. Por eso mencionaba la idea de bisagra, porque gran parte de la aplicación y de algunos aspectos fueron discutidos conjuntamente en la transición, y el que estaba más interesado en ese tema y lo usó siempre como una referencia fue Danilo Astori, explicando que se podían hacer cosas así sin discutir cambios sustanciales en el Mercosur, ni romper, ni nada por el estilo. Hay que seguir utilizando ese ejemplo, para lo cual hay que ser muy inteligente en cómo se negocia. ¿Cómo se perfila la política exterior del nuevo gobierno, el que encabezará Yamandu Orsi a partir del 1 de marzo? Ese es el tema del que estamos empezando a conversar hoy, y para eso nos acompaña Álvaro Padrón, que en la nueva administración será asesor del presidente de la República en asuntos internacionales. 3 o 4 datos para presentarlo, Padrón, porque seguramente algunos oyentes necesitan esta ubicación. ¿Cómo lo describimos? Investigador, docente, secretario general de CEFIR, el Centro de Formación para la Integración Regional. Con Alberto Volonté de presidente. Integrante de la Fundación Liber Seregni. Es verdad. Integrante también del Instituto Lula. Desde hace muchos años. ¿De qué manera forma parte usted del Instituto Lula? El Instituto Lula se crea cuando Lula deja de ser presidente en el segundo periodo y asume Dilma Rousseff. Es bastante común en muchas partes del mundo que se formen institutos a partir de expresidentes, y tuvieron desde el comienzo el interés de que fuera con personas de otros países y no solamente con referentes propios de Brasil, y invitaron a gente de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, en fin. Es como una forma de pensar también la clave regional y no solamente la dinámica de Brasil, porque no es un instituto que piensa para la política pública brasilera, sino que intenta ser justamente lo que Lula representa, ¿no? Un líder de escala global. Algún día habrá que entender ya no solo a Brasil como país, sino a Lula como líder, ¿no? Y todo lo que pasó y lo que hoy vuelve a hacer y lo que ojalá siga haciendo. Fue director del proyecto de la Fundación Alemana Friedrich Ebert en Uruguay.
Es la Fundación Socialdemócrata alemana. Gobernante actual, porque las fundaciones son fundaciones de los partidos en Alemania y es una forma de desarrollar la democracia, le llaman así, la ley se llama calidad de la democracia, algo muy interesante que podríamos perfectamente tener como referencia en Uruguay para hacer política no solamente a través de los partidos, sino a través de organismos que piensen, que desarrollen programas no solo para las elecciones. Es muy interesante la experiencia, tienen más de 100 años esas fundaciones. También fue dirigente sindical. Sí. Integrante incluso del secretario ejecutivo del PIT-CNT 1986-1992. Entré a la UTE a los 17 años y con el tiempo fui desarrollando actividad sindical, fui presidente y secretario general del sindicato de la UTE y en representación de eso, miembro del secretariado del PIT-CNT, hasta que en el 91 a Pepe de Elías se le ocurre meterme en el Mercosur y de ahí en adelante empieza mi trayectoria y mi interés por los temas internacionales. Una experiencia con el padre del presidente actual, que creó un organismo que se llamó la Comisión Sectorial para el Mercosur, donde empresarios, trabajadores y gobierno discutíamos lo que había que hacer con este país a partir de un cambio que fue absolutamente clave, porque reformuló gran parte de la estructura productiva con los cambios que produjo la rebaja arancelaria. Entre otras cosas, 30% de la industria desapareció. No me olvido más de ir a discutir a las asambleas de FUNSA para decirle a los trabajadores que se iban a quedar sin trabajo y que sin embargo había que apoyar el Mercosur. Así que no me lo tiene que contar nadie a mí las luces y sombras de este proceso de integración. Bueno, y en estas conversaciones en Brasilia la semana pasada, en particular con Lula, esta cuestión, la de la flexibilización, la de la modernización del Mercosur, ¿qué novedades trajo? No tuvimos la discusión en profundidad sobre esto, pero está muy claro que Brasil está entendiendo que necesita combinar los intereses de la región con los propios a la hora de alcanzar resultados. Solo un dato. Brasil tenía muchas restricciones y muchos problemas con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, entre otras cosas por el impacto en su sector industrial. El que más entrega en ese acuerdo es Brasil, por eso puso énfasis, casi todo el mundo mira sectores, pero Brasil puso mucho énfasis, por ejemplo, en compras gubernamentales, es decir, en la forma de hacer una política pública para poder desarrollar sectores con valor agregado, que es una estrategia absolutamente clave para la región y para nosotros, porque todo lo que producimos a nivel industrial con valor agregado en este país se lo vendemos a la región, no se lo vendemos a China, ni se lo vendemos a Europa, ni se lo vendemos a Japón, ni a Estados Unidos, ni se lo venderemos. Entonces, lo que depende de ese sector tiene que ver con la región y tiene que ver con la capacidad de Brasil de seguir siendo un país con esa estructura, con esa dinámica, y para eso son muy importantes las políticas públicas y una en particular, que son las compras gubernamentales, y eso es un tema central en la discusión con Europa. Entonces, la flexibilización, para usar ese término, de Brasil para hacer viable este acuerdo fue muy grande, y por supuesto también en Argentina. Entonces, lo que estoy diciendo con esto, que hay terreno fértil, porque hay comprensión, primero, de la situación internacional. Este acuerdo es viable por la geopolítica, más que... Hoy es más viable que antes. Mucho. Es la primera vez que es absolutamente viable. Viene la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llega a Montevideo en estas horas. No se puede hablar necesariamente de la firma, ¿no? Pero sí de un paso más, de un paso importante que se va a dar en Montevideo en esa materia. Es una decisión política en este momento. No se trata de la parte burocrática, porque además en cualquier caso luego tiene que haber un proceso que no es tanto de aprobación, sino de cosas que nos llaman en la atención aquí en Uruguay, no traducir a 30 idiomas, bueno, eso es Europa. Hacer todo un análisis jurídico, una revisión, pero aquí está la decisión política y uno tiene que darse cuenta. ¿Por qué yo digo que es obvio que está a punto de pasar algo grande? Por las presiones que hay. Si no hubieran las presiones que hay, por ejemplo en Europa, no solo la agrícola, la de lo que ve uno de los tractores en París, es mucho más fuerte, por ejemplo, la decisión de Carrefour de hacer un boicot a las carnes del Mercosur en sus supermercados. El efecto que eso causó en Brasil fue brutal. Yo puedo decirlo sin cometer una infidencia, el enojo de Lula que nos lo transmitió
en esa misma reunión, y se lo transmitió a sus ministros, con respecto al comportamiento de Francia y de Macron en particular, de algo que se pasó sin mucha análisis aquí en Uruguay, que fue la visita de Macron a Milei. Esas son señales de que el acuerdo está muy cerca de aprobarse. En el caso de Macron fue un manotazo de ahogado. Él ya no tiene correlación de fuerzas en Europa para detener. Sí, hoy menos, hasta en lo interno está bueno, lo que acaba complicado. de ocurrir es tremendo, ¿no? Entonces, pero en ese momento lo que se había decidido ya en Europa es que no necesitaban los votos, que tenían los votos suficientes para mantener el mandato de la Comisión. Porque se trata de eso. Por eso el acuerdo se está separando. El acuerdo tiene 3 patas, uno comercial, uno político y uno de cooperación. Se está separando para que el único mandato que tiene la Comisión, que es el comercial, sea el que no es firmar, aprobar, es que tenga la decisión política, ahora sí, de que el acuerdo avanza. Si eso ocurre, ya es un antes y un después. Por eso lo de mañana no es una cumbre más. Se amontonan los temas y el tiempo corre. China, TLC China. Agreguemos ese asunto que ha estado esta semana en la agenda. El embajador de China en Montevideo tuvo reuniones con Yamandu Orsi, con la vicepresidenta electa Carolina Cose. En declaraciones a la prensa dijo que su país está dispuesto a alcanzar acuerdos comerciales con Uruguay, sea de forma bilateral o multilateral, incluyendo al Mercosur. A su vez, en un momento, Yamandu Orsi dijo que los TLC ya no están de moda en el mundo. Esta materia en particular, ¿por qué carril va en las manos del gobierno electo? Bueno, lo primero es que los diplomáticos son hábiles declarantes, ¿no? Entonces el embajador chino deja como muchas opciones que no existen, o sea, no son todas las opciones posibles. Ya quedó claro que no hay posibilidad de un acuerdo bilateral entre China y Uruguay, porque lo que le interesa a China es el acceso al mercado del Mercosur. Si no entendemos algo tan obvio, que es que no importa y no pesa un país de 3 millones, no pesa ni por su mercado, ni por su capacidad de captar inversiones. ¿Eso quiere decir que no importa? Importa mucho más, por ejemplo, la logística, su ubicación geopolítica, que su mercado. Pero todo eso tiene que ver con la región al final. ¿Para qué vamos a tener un puerto de aguas profundas en Uruguay? ¿Qué parte de la estrategia china de la ruta está ubicada aquí? Y bueno, todo eso o es regional o no es. Entonces, en contra de... China abrió conversaciones con Uruguay por la eventualidad de un tratado bilateral y al poco tiempo quedó claro que ese camino no era viable. Exacto. Lo cual, eso no vamos a escucharlo de China. Pero fue lo que pasó. Vamos a tener que asumirlo. Resistieron. Porque es muy obvio que esos 2 países van a decir, ustedes no van a negociar nuestro mercado. ¿Por qué estamos negociando el acuerdo con Europa como región y no como Uruguay? ¿Alguien se planteó alguna vez tener un acuerdo de libre comercio Uruguay-Unión Europea? No era viable. Entonces, esto es igual, porque tiene que ver con nuestra ventaja, que es pertenecer a una región. Y ese precio ya lo pagamos en el 91. Y vuelvo a decir, en mi caso por lo menos, lo vi pagarse caro, con empleo y con sectores claves de la economía uruguaya, sobre todo industrial. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es usar la escala de la región, teniendo claro lo que nos toca a nosotros y lo que nosotros queremos. Y aquí voy a usar ese término que planteaste de la fuera de moda o no de los TLC, porque me parece que es un tema que vale la pena discutir en profundidad. Bienvenida a la discusión. Hace años que no discutimos en serio la política internacional. No se discutió en la campaña electoral, salvo la chicana sobre Venezuela. No hubo casi referencias a la política internacional. Después de la elección no para de haber agenda internacional. Se dan cuenta que hay contradicción, lo cual demuestra un problema del sistema político uruguayo, que es relevante un tema que no se coloca en la discusión pública cuando estamos frente a una opción de a quién elegir como sector político al frente de un país, ¿no? Problema que anoto para que reflexionemos sobre estas cosas. Pero bienvenida a la discusión. ¿Cuál es la reflexión sobre esto? Los tratados de libre comercio no es que están de moda o no están de moda, están dejando de ser eficientes. No se puede hablar de un tratado de libre comercio. Pregúntenle a México qué piensa sobre un tratado de libre comercio como el NAFTA, cuando ahora hay un presidente en Estados Unidos que dice que va a subir 25% los aranceles a sus socios y que por lo tanto está violando el tratado. ¿Y dónde van a ir a reclamar? A la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, que ya no logra tener peso. Es decir, tenemos de vuelta, lo que yo decía al principio, un problema que se están rompiendo las reglas y que por lo tanto importa mucho más
entrar en las cadenas de valor o en las cadenas de producción que seguir hablando de tratados cuya negociación son a veces infinitas. Miren lo que nos está pasando, 25 años con la Unión Europea, y así puedo seguir, y que después dan marcos que muchas veces no son respetados. ¿A qué me refiero yo con las cadenas de producción? ¿Qué pasó después de la pandemia? Las grandes transnacionales van achicando las cadenas de producción para tener más certeza sobre el control de ciertas cosas, sobre todo en áreas estratégicas como la salud, la alimentación. Entonces, lo que antes estaba muy disperso en esa lógica de la globalización, empezó a agruparse de nuevo. Y va de la mano de las tendencias proteccionistas. Es decir, hay como una reflexión sobre recuperar soberanía. Si además entendemos, y esto es un dato de la realidad, que el 50% del comercio del mundo se hace entre las empresas y no con los estados, y los TLC, los tratados de libre comercio, o cualquier tratado se hace entre estados, lo que hay que mirar también qué pasa con ese 50% que está en manos de empresas. Y ahí es donde entra la discusión y el interés de entrar en cadenas de producción, de que nuestras empresas, partes de nuestras economías, empresas privadas y empresas públicas, sean capaces de insertarse en cadenas de producción, y eso es empleo, eso es desarrollo, eso tiene mucho que ver con tecnología, eso es política internacional, no solamente firmar tratados. No estoy diciendo que no importen los tratados, hay que elegirlos muy bien, hay que tratar de que sean eficaces y no solo declarativos, y hay que complementarlos con esta otra estrategia. El que dice esto es Gabriel Odone, que discutan los que quieran con una persona que conoce muchísimo al sector privado y que va a intentar justamente mirar la política internacional no solo, repito, desde una lógica de qué compro y qué vendo, sino cómo desarrollamos sectores estratégicos de Uruguay. Pero volviendo a Brasil, ahora que se lograría algún avance en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿vendría la negociación Mercosur-China? Y yo creo que está en la agenda, por supuesto que está en la agenda, ya hay discusiones, ya hubo durante la presidencia uruguaya. Lula dijo cuando asumió que el orden era ese, ¿no? Sí, no tengan duda que el siguiente paso es, a ver, ¿cuál fue la siguiente reunión después de Orsi, después de ir a Brasil? Con el embajador de China. Es decir, para nosotros son los dos socios comerciales más importantes. Ahora es estratégico el vínculo con Argentina, pero no quiero perder un elemento porque se conoció poco que la tercer pata de la visita a Brasil fue un encuentro en el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Esa es la pregunta que falta en esta entrevista. Volvemos enseguida. Era lo que estaba anotado a continuación y se nos va el tiempo. A ver, vamos. Llegamos al final de la entrevista con Álvaro Padrón, futuro asesor del presidente Yamandu Orsi en asuntos internacionales. En ese esquema que él destacaba que se va a seguir, habrá diplomacia presidencial y por lo tanto habrá una parte de la conducción de la política exterior que se definirá en torre ejecutiva, en coordinación con otros organismos y ministerios, ¿no? Pero yo decía, para terminar, entre comillas, con lo que ocurrió en Brasilia, además de la audiencia Orsi-Lula en el Palacio del Planalto, además de la visita a la Embajada de Uruguay en Brasilia, la agenda del viernes incluyó una reunión con las autoridades del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, encabezadas por su presidente Aloisio Mercadante. Orsi comentó en sus redes sociales, comillas, muy interesante intercambio sobre cómo apuntalar el desarrollo, financiamiento y por sobre todo el trabajo. ¿Qué oportunidades se abrieron allí? Es un excelente ejemplo de esto que yo digo, de todo lo que se abre en la agenda de la relación con un país como Brasil. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social es un banco público gigantesco, que lo que hace es apalancar y impulsar el desarrollo desde una perspectiva de la política pública con el sector privado. Y por lo tanto es una experiencia que queríamos conocer porque aquí no tenemos ese tipo de institución, digamos. Hay algo de eso que hace el Banco República, pero es algo que nunca tuvimos, un banco de desarrollo. Al mismo tiempo tuvimos la oportunidad allí no solo de conocer las características de ese banco y varios de sus áreas con las principales figuras que lo conducen, sino una conversación con sectores empresariales, porque el centro de la conversación, además de la experiencia de ese banco, fue dónde están espacios para desarrollar complementación productiva
entre Uruguay y Brasil. O sea que el banco, la sede del banco fue el ámbito para que el presidente electo con su equipo se reuniera con empresarios brasileños. Así es, Ajá. así es, sobre todo que están aquí en Uruguay. Y eso permite la combinación entre la política pública y la decisión de sectores privados, que eso va a ser clave. Ese tipo de conversación, ese tipo de trabajo, en este momento es central, porque genera crecimiento, desarrollo, empleo, pero sobre todo, la discusión allí nuestra fue, no es solo una cuestión de que empresas brasileras compren empresas uruguayas, sino que se desarrollen nuevos sectores. La complementación productiva no supone que uno agarre una parte entera, sino puede haber, y acá vuelvo a la idea de las cadenas de producción, pueden haber complementariedades donde se hagan parte de los procesos productivos en un país, y eso solo ocurre como región. Es decir, vuelvo a tratar de explicar el concepto de Brasil es nuestra China. Eso no lo podemos hacer con China. Y sí lo podemos hacer con Brasil, con Argentina, con Paraguay, la complementariedad productiva, que haga que los dos países, los tres, los cuatro, puedan ganar. Y que eso desarrolle sectores nuevos, que es más importante que la compra o venta de sectores que ya existen. Ese mensaje a Brasil es muy importante. No es un problema de que vengan y compren. Es un tema de que nos complementemos y crezca el sector productivo y el valor agregado de Uruguay. Eso es un tratamiento de asimetría mucho más útil que otras discusiones que hemos tenido. Bueno, y quizás de esa manera está contestando la pregunta, la que me quedaba a mí, que es esta. Estos planes o esta decisión de esas empresas y de otras brasileñas de aumentar, diversificar negocios con Uruguay, ¿de dónde viene? ¿Viene de que cambia el gobierno en Uruguay? ¿O viene de la línea que viene impulsando el gobierno del presidente Lula como parte de justamente todas estas conversaciones que han existido sobre los problemas de funcionamiento que tenía el Mercosur? Primero viene de la convicción de un perfil de gobierno en Brasil. O sea, esto hay que entenderlo. Los gobiernos tienen distintas estrategias, distintas visiones político-ideológicas. El gobierno actual de Brasil volvió a activar el desarrollo de la industria, que se había abandonado en el gobierno de Bolsonaro. Entonces, estamos frente a un gobierno que está haciendo un esfuerzo por recuperar el peso del valor agregado en la economía brasilera. Eso, si se puede asociar a la región, hay voluntad, pero tiene que haber interés de este lado. Por lo tanto, también es una concepción sobre cómo interviene la política pública en el mercado. Es una discusión que tenemos que dar en la región, porque en Argentina hay otra mirada con respecto a esto en relación al gobierno. Pero quiero decir, también desde el punto de vista del gobierno, ese impulso forma parte de la respuesta a planteos de los socios chicos del Mercosur. Tenemos que transformarlo en eso. ¿No? Esos planteos que Uruguay tantas veces ha hecho. Déjennos abrirnos al mundo, déjennos ir en busca de nuestros propios acuerdos, porque con ustedes, acá adentro en el Mercosur, estamos todo el tiempo en zozobra, ¿no? Experimentando problemas, no pudiendo aprovechar las oportunidades teóricas que tiene este acuerdo. Sí, es parte de esa, me suena mal la palabra reclamo, pero de alguna manera tenemos que ser capaces de tener iniciativas que transformen esa simetría que ellos reconocen en soluciones. Y una parte sustantiva de la solución es la complementación productiva, que está muy vinculada más a la infraestructura. Son empresas que tienen interés en hacer cosas nuevas por el lado energético, por el lado del transporte, por el lado de las comunicaciones, por el lado de la energía. Hay mucho por hacer en este continente y para eso hay que tener integración regional. Y eso no lo pueden hacer empresas solo de un país. Y tenemos que insertarnos en esas cadenas y eso nos va a dar resultados en muchos casos muy superiores al que tradicionalmente creemos que tiene, por ejemplo, los tratados de libre comercio con otras partes del mundo. Entonces, es un conjunto de iniciativas en un menú muy amplio y no hay que descartar ninguna. Un país como el nuestro no puede descartar ninguna. De eso se trata una nueva etapa de la política internacional, de plantearse un nuevo esquema, una nueva forma, desafíos, y no tengan dudas que el lugar donde más rápidamente podemos conseguir resultados es en la región, y particularmente en discusiones en donde va a tener un rol fundamental el sector privado.
Por eso es tan importante que la discusión que se dé a partir de ahora sea mucho más amplia y vuelva, me hace acordar a la época que acabo de decir hace un minuto, cuando entramos al Mercosur. Hay que convocar a todos los sectores, no solo los políticos. Se habla mucho de la necesidad de diálogo y acuerdo entre el sistema político. Yo aquí sumo a la sociedad, particularmente empresarios y trabajadores, para que aprovechemos una oportunidad, porque Uruguay tiene mucho para poner sobre la mesa, incluso en esta idea de ser un espacio de diálogo, que es lo que acabamos de ver ayer y vamos a ver hoy y mañana, Uruguay como el anfitrión de acuerdos, de diálogos, que luego se tienen que traducir también en resultados concretos como estos que acabamos de hablar, que generen al final bienestar, empleo, trabajo y fundamentalmente mejora económica. Quedan una cantidad de temas abiertos para otros enfoques. Hemos estado esta mañana con Álvaro Padrón, que en el próximo gobierno será asesor especial del presidente de la República para la agenda internacional. ¿Volvemos a conversar entonces? Como no, y además agradeciendo no solo esta entrevista, sino lo que en este espacio se hace sistemáticamente con la política internacional, que creo que es una contribución fundamental para la calidad de la política y de la democracia uruguaya.